Si alguna vez has mirado un mapa de vuelos en tiempo real alrededor de las 10 u 11 de la noche, hora del este de Estados Unidos, quizá te hayas fijado en un fenómeno sorprendente: líneas perfectas de aviones que se extienden de manera ordenada desde la costa americana hasta Europa. Lo que estás viendo es solo una parte de los más de 2.000 vuelos diarios que cruzan el Atlántico Norte. Con semejante cantidad de tráfico, es evidente que debe existir un sistema de organización extremadamente preciso para evitar el caos. Para entender cómo funcionan los vuelos internacionales y por qué siguen ciertas trayectorias, primero conviene hablar de las rutas más directas entre ciudades, un concepto fundamental en la aviación moderna. Imagina, por ejemplo, un vuelo entre dos de las ciudades más importantes del mundo, Nueva York y Londres. A simple vista, uno podría pensar que la ruta más corta es una línea recta sobre un mapa plano, como si simplemente se trazara una regla entre ambos puntos. Sin embargo, eso es un error común que suele confundir a muchos. En realidad, esa línea recta aparente se convierte en una curva cuando la proyectamos sobre la superficie esférica de la Tierra, ya que nuestro planeta no es plano. Las rutas más cortas entre dos puntos en una esfera se llaman ortodrómicas y suelen aparecer curvadas en los mapas planos, lo que puede resultar contraintuitivo al principio. En un trayecto como Nueva York a Londres, esa curvatura no es tan evidente. Pero si hablamos de distancias mucho mayores, como de Nueva York a Bangkok, la diferencia se vuelve radical. La ruta más eficiente no cruza por el Pacífico, como podríamos imaginar, sino que pasa directamente sobre el Polo Norte, acortando miles de kilómetros. Al observar un mapa centrado en el polo, esto cobra mucho más sentido y se puede visualizar claramente cómo las rutas se curvan hacia el norte. Algo parecido ocurre en las rutas entre Norteamérica y Europa, donde los aviones siguen trayectorias que parecen curvas, pero en realidad son las más cortas posibles. Si trazamos la línea más corta entre Atlanta y Londres, veremos que esa línea pasa justo sobre todos los aeropuertos internacionales principales de la costa este: Charlotte, Washington, Baltimore, Filadelfia, Nueva York y Boston, conectando así los principales centros de tráfico aéreo. Eso significa que los aviones que despegan de estas ciudades hacia Europa siguen trayectorias prácticamente idénticas, compartiendo el mismo corredor aéreo durante gran parte del trayecto. Y además, la mayoría de estos vuelos despegan en horarios muy similares, normalmente entre las 6 y las 8 de la tarde, hora del este, para aprovechar las condiciones óptimas de tráfico y coordinación internacional. ¿Por qué? Porque el objetivo es llegar a Europa al amanecer o a primeras horas de la mañana, permitiendo a los pasajeros conectar con los horarios de negocios y vuelos de enlace en el continente y facilitando así la logística de los viajes internacionales. Esto provoca que, durante esas horas, cientos de aviones estén despegando con rumbo similar y siguiendo rutas muy próximas entre sí, creando un auténtico puente aéreo transatlántico que conecta continentes cada noche. Pero todavía hay otro factor que concentra aún más los vuelos transatlánticos: la corriente en chorro, conocida como jet stream, que juega un papel fundamental en la aviación moderna y en la planificación de rutas aéreas. Se trata de una franja de vientos extremadamente intensos que sopla de oeste a este a altitudes cercanas a los 11 kilómetros, justo donde vuelan los aviones comerciales. Esta corriente de aire es como una autopista invisible en el cielo, utilizada por pilotos y aerolíneas para optimizar sus trayectos. Estos vientos alcanzan velocidades promedio de 180 kilómetros por hora, aunque en ocasiones pueden superar ampliamente los 300, especialmente durante el invierno, cuando la diferencia de temperatura entre el ecuador y los polos es mayor. Aprovechar esta corriente puede suponer un ahorro enorme de tiempo y combustible, lo que se traduce en vuelos más rápidos y eficientes. De hecho, se calcula que un vuelo de Nueva York a Londres dura unas 6 horas y cuarto gracias a la ayuda de estos vientos, mientras que sin el jet stream, el trayecto sería considerablemente más largo. Sin embargo, en el trayecto inverso, luchando contra la corriente, el mismo viaje suele durar más de 7 horas, ya que el avión debe enfrentarse a vientos en contra que ralentizan su avance. En condiciones excepcionales, las diferencias son aún más notables. El 8 de enero de 2015, un Boeing 777 de British Airways completó el trayecto en tan solo 5 horas y 16 minutos,
rozando la velocidad del sonido gracias a un jet stream que superaba los 320 km por hora. Este tipo de récords demuestran el poder de la naturaleza y cómo los pilotos pueden aprovecharlo. Este ahorro no es trivial, ya que impacta directamente en los costos operativos de las aerolíneas y en la experiencia de los pasajeros. Un avión de este tipo consume alrededor de 10.000 litros de combustible por hora, lo que significa que cada minuto cuenta cuando se trata de eficiencia. Si una buena ruta permite reducir incluso una hora de vuelo, el ahorro económico puede superar los $5.000, además de la reducción de emisiones contaminantes, contribuyendo así a una aviación más sostenible y responsable con el medio ambiente. Entonces tenemos cientos de aviones volando al mismo tiempo, por rutas muy parecidas, intentando aprovechar una franja de vientos estrecha. En rutas internas de Estados Unidos, como Nueva York a Chicago, el tráfico también es intenso, más de 100 vuelos diarios con despegues cada pocos minutos. Sin embargo, allí los aviones vuelan bajo la cobertura de radar y control aéreo, que mantiene una separación mínima de apenas 5 millas náuticas, lo que equivale a unos 9 kilómetros. El Atlántico, en cambio, es otro mundo. Los radares terrestres solo alcanzan unos 400 kilómetros mar adentro. Una vez que los aviones se encuentran a mitad del océano, pueden estar a más de 1.600 kilómetros de cualquier estación de radar. En esa zona no existe vigilancia directa, lo que complica enormemente la gestión del tráfico. Para resolver este problema, entra en juego un sistema especial, las pistas del Atlántico Norte, conocidas como North Atlantic Tracks. Cada día, el Centro de Control Aéreo de Gander, en Terranova, Canadá, diseña y publica un conjunto de rutas específicas que se utilizarán durante esa jornada. Estas rutas tienen en cuenta el jet stream, las condiciones meteorológicas y las solicitudes de las aerolíneas, que envían con antelación sus preferencias. Normalmente, se crean alrededor de 10 pistas diferentes, identificadas por letras. La ruta más al sur recibe el nombre de Zulu, la siguiente se llama Yankee, después X-Ray, Whiskey, y así sucesivamente. Cada aerolínea solicita la que considera más ventajosa, y Gander se encarga de asignarlas de manera que se mantenga la seguridad y fluidez del tráfico. El funcionamiento práctico de las pistas aéreas es un proceso bastante técnico y detallado, que requiere precisión y coordinación. Supongamos que un avión sale de Nueva York con destino a París, una de las rutas transatlánticas más transitadas. Antes del despegue, el comandante del vuelo solicita autorización para volar hasta la zona de Terranova, asegurándose de que todo esté en orden para el largo viaje. Una vez en ruta, al aproximarse al Golfo de San Lorenzo, el piloto se comunica con Gander para solicitar el acceso a una de las pistas atlánticas, por ejemplo, la Whiskey, que es una de las más utilizadas. En ese momento, el avión recibe instrucciones precisas para dirigirse hacia un punto fijo de entrada, conocido como waypoint, que es crucial para la navegación. Estos puntos son coordenadas geográficas establecidas que facilitan la comunicación, ya que es mucho más sencillo decir «diríjase al punto Rafin» que dictar latitudes y longitudes por radio, lo que podría ser propenso a errores. Muchos de estos waypoints tienen nombres curiosos o creativos. Por ejemplo, cerca de Nueva Inglaterra existen los puntos llamados Hammem, Burger y Freywise, que son bastante memorables. En Kansas City se encuentran Spicy, Barbecue y Ribs, que reflejan la cultura local. Y en Boston los waypoints hacen referencias a equipos deportivos locales, lo que añade un toque de familiaridad para los pilotos. Otros waypoints, en cambio, tienen significados solemnes, como aquellos que rinden homenaje a las víctimas del 11 de septiembre, recordando momentos importantes de la historia. Una vez que el avión obtiene la autorización necesaria, se dirige a su punto de entrada y a partir de ahí, sigue la pista preprogramada en el piloto automático, lo que asegura un vuelo eficiente y seguro. La separación mínima en el Atlántico es mucho mayor que en tierra. Se exige que los aviones estén separados al menos 15 minutos entre sí, lo que equivale a unos 250 kilómetros, debido a la falta de radar en esta vasta área. Durante el cruce, las comunicaciones se realizan principalmente mediante sistemas satelitales o radios de alta frecuencia, que sirven como respaldo esencial en caso de fallos. En el momento en que el avión abandona el espacio controlado por Gander y se adentra en el océano, recibe un mensaje típico. Servicios de radar terminados
que tenga buena noche, indicando el cambio de control. A partir de ahí, el avión navega de manera autónoma siguiendo las coordenadas de la pista asignada, confiando en la tecnología para mantener el rumbo correcto. Después de varias horas sobre el océano, al alcanzar la línea de longitud 30 oeste, el avión entra en el espacio aéreo controlado por Shanwick, en Irlanda y Reino Unido, que se encarga de guiar el tráfico hasta las costas europeas, asegurando un tránsito seguro. Desde allí, la navegación vuelve a estar bajo control de radar, con separaciones más pequeñas y un flujo de información mucho más directo, lo que facilita la gestión del tráfico aéreo. Finalmente, tras cruzar el Atlántico, el avión llega al punto de salida de la pista y continúa hacia su destino en Europa, completando así un viaje transatlántico exitoso. En resumen, cada noche, cientos de aviones despegan de Norteamérica hacia Europa siguiendo rutas predefinidas que cambian a diario. Lo hacen porque la Tierra es curva, porque el jet stream ofrece vientos favorables y porque sin un sistema organizado sería imposible manejar semejante volumen de tráfico. La precisión con la que se coordina este entramado invisible de caminos en el cielo es lo que permite que, cada día, miles de pasajeros crucen el Atlántico de forma segura y puntual. Y con esto hemos recorrido juntos el funcionamiento de las rutas aéreas transatlánticas. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu apoyo con un comentario y suscribirte para seguir explorando más curiosidades sobre cómo funciona el mundo. Nos vemos en el próximo viaje.